Muy buenas tardes, queridísimos opositores sin derecho. Hoy vamos a ver la diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria. Son solamente dos diferencias, las tenéis en la pizarra y vamos con la primera. La primera es la competencia, las materias que regulan una y otra. Sencillísimo. ¿Cuándo se reservan a ley orgánica? Miramos el artículo 81.1 de la Constitución Española, que nos dice que se reservan a ley orgánica los derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general y el resto que la Constitución establezca. Os pongo un ejemplo. Derechos fundamentales y libertades públicas, sabéis que son de los artículos 15 al 29 de la Constitución. El artículo 27 habla de educación. Bueno, pues la ley que desarrolle ese derecho tiene que ser orgánica. Los estatutos de autonomía de vuestras comunidades, mirad cómo se llama ese estatuto, porque está aprobado por ley orgánica, siempre. Y el régimen electoral general, que es una materia fundamental en un sistema democrático, la Constitución dice que también se regule por ley orgánica. A lo largo del texto constitucional hay muchas más materias que la Constitución establece que se regulen por ley orgánica. Reforma constitucional, defensor del pueblo, tribunal constitucional, organización militar básica. Las vas viendo a lo largo del texto. Cuando no dice nada la Constitución de ley orgánica y habla de ley, ¿a qué se está refiriendo? A ley ordinaria. Entonces, la primera diferencia muy sencilla. Las materias de ley orgánica las relata la Constitución en el artículo 81.1 o a lo largo de su texto. Nos vamos a las leyes ordinarias. El resto de materias se pueden regular a través de ley. ¿De acuerdo? Esta diferencia nos hace pensar en una cosa. Cuando no estamos familiarizados con el derecho, como fue mi caso y como es el de los que estáis por aquí, tendemos a pensar que las leyes orgánicas están por encima de las leyes ordinarias. Bueno, pues no. Están en la misma línea, están en el mismo plano. ¿Por qué? Porque entre ellas no hay una jerarquía, sino que se rigen por la competencia. Unas reservada una materia, para otras reservadas otras materias, pero no están una por encima de la otra, ¿de acuerdo? Hay autores que establecen algo diferente, pero es bien obvio que el Tribunal Constitucional se ha encargado de decirlo en sus sentencias, ¿de acuerdo? Estas leyes se rigen por el principio de competencia, no de jerarquía. Cada una tiene sus materias, no está una por encima de la otra. Vamos a la segunda diferencia, la aprobación de las leyes. Es más difícil aprobar una ley orgánica que aprobar una ley simple. ¿Por qué? Porque la Constitución española nos dice que se exigirá que en el Congreso de los Diputados exista una mayoría absoluta en la votación total de conjunto al proyecto. Repito, lo esencial en el Congreso de los Diputados, mayoría absoluta para las leyes orgánicas. ¿Qué pasa con las leyes simples? Con las leyes ordinarias, perdón, que se exige una mayoría simple, que no es necesaria esa mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, como veis, dos diferencias. Cada una tiene sus materias, lo que no diga ley orgánica es que es para ley, y es más difícil aprobar una ley orgánica porque le exigimos mayoría absoluta al Congreso, más sencillo aprobar una ley ordinaria porque no le exigimos esa mayoría absoluta. Vamos a seguir ahora y os voy a dar 4 notas importantísimas de las leyes orgánicas que se distribuyen a lo largo de la Constitución española, pero que está bien tenerlas todas agrupadas, tenerlas todas en visión de conjunto en este vídeo y también en vuestros apuntes si lo consideráis necesario. No obstante, antes os voy a pedir que si os gustan los vídeos, por favor os suscribáis o le deis al like o nos lo hagáis saber en comentarios para que podamos seguir subiendo vídeos, ¿de acuerdo? Vamos allá, leyes orgánicas. Primero, ya lo sabemos y si no podéis ver el vídeo de los decretos del canal. Una ley orgánica, una materia reservada a ley orgánica no puede ser objeto ni de decreto legislativo ni de decreto ley. ¿De acuerdo?
las materias de leyes orgánicas se regulan por ley, nunca por normas con rango de ley. Ya os digo que podéis ver el vídeo si no queda aquí lo suficientemente claro. Nunca iniciativa legislativa popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución permite que al menos 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos sirvan de iniciativa legislativa. Es decir, que todos esos ciudadanos digan, venga, por favor, señores, Parlamento, hagan esta ley. Vale, eso es posible para determinadas leyes, pero para leyes orgánicas no. Es decir, por ejemplo, para el tema de educación se tiene que hacer por ley orgánica. ¿Se permite la iniciativa legislativa popular? No. Reforma constitucional, exige ley orgánica. ¿Se permite iniciativa legislativa popular, iniciativa de los ciudadanos? No, imposible, ¿vale? Solo para leyes ordinarias. Otro punto más de las leyes orgánicas. No pueden ser objeto de leyes de comisión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tanto en el Congreso como en el Senado pueden trabajar en pleno, es decir, todos, o puede haber comisiones, es decir, unos representantes de ese pleno, ¿de acuerdo? Existen comisiones legislativas que habitualmente, bueno, pues son las que aprueban las leyes, las comisiones legislativas, ¿vale? Pero eso es cuando se trate de materias reguladas para la ley ordinaria, reservadas para la ley ordinaria. Cuando se trate de una ley orgánica, no pueden ser las comisiones legislativas las que lleven a cabo la aprobación, sino que debe ser el pleno. ¿De acuerdo? No pueden ser objeto de leyes de comisión, que así se las denomina. Y por último, otro aspecto muy importante y que os quede clarísimo, que las leyes orgánicas siempre son a nivel estatal, es decir, son las Cortes Generales las que aprueban las leyes orgánicas. Como sabíamos, y existe también un vídeo en el canal, el Estado tiene poder legislativo, poder ejecutivo, las comunidades autónomas, por su autonomía política, también tienen ese poder legislativo y ejecutivo, pero ese poder legislativo solamente se ciñe a materias de leyes ordinarias, es decir, los parlamentos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas nunca pueden dictar una ley orgánica. Leyes orgánicas siempre son de las Cortes Generales, nunca de las comunidades autónomas. Bueno, espero que os sirva. Hasta la próxima y un beso.